Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse, active la campanita. Denle me gusta a los videos, denle me gusta y compártanlo. Coméntenle a sus compañeros, ayúdenme a crecer, seguir creciendo y ayudándole más a todos ustedes. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios de la página 85. Estos ejercicios es evaluar esas expresiones. Esos son a veces composición de funciones y esas cosas así, nosotros vamos a evaluarlas. Miren, lo primero que yo tengo que entender aquí es lo siguiente, que si yo tengo f evaluada en g de menos 4, tengo que calcular g de menos 4. Primero calculo g de menos 4, que es igual, tomando mi función g, que es 1 más 1 entre menos 4. Si yo aquí resuelvo eso, voy a tener, aquí agrego un 1 y voy a tener menos 4 más 1 entre menos 4. Si resto aquí en el numerador, voy a tener menos 3 entre, se resta aunque tenga suma. Hay personas que me han dicho eso, de que pero es una suma. No, si tienen signos diferentes se restan, yo lo asumo como una resta. Entre menos 4, entonces eso es igual a 3 cuartos, es decir, que g de menos 4 es igual a 3 cuartos, ¿verdad que sí? Luego que tengo eso, yo voy a encontrar, fíjense, esto de acá es lo mismo que yo decir g de menos 3 cuartos. O sea, esta expresión de acá, ya calculando esto, es lo mismo que yo decir evaluar f en 3 cuartos. La que sí, en 3 cuartos. Evaluar f en 3 cuartos. Pero mi función f es la siguiente. Es raíz de x más 1. ¿Verdad que sí? Aquí no me piden ni dominio ni nada de esa vaina. Entonces voy a evaluar mi función aquí. F de 3 cuartos es igual a raíz de 3 sobre 4 más 1. Ahí agrego un 1 para poder sumar la fracción y voy a tener lo siguiente. 3 por 1 son 3, más 4 por 1, que son 4, entre 4 por 1, 4. ¿Verdad que sí? Entonces eso es f de 3 cuartos. Fíjense bien, entonces f de 3 cuartos es igual a, si yo sumo aquí, voy a tener raíz de 7 cuartos, ¿verdad que sí? Entonces f de 3 cuartos es igual, si yo puedo dejar eso aquí como raíz de 7 entre 2. Eso es f de 3 cuartos. Bueno, entonces voy a encontrar aquí g, f de menos 1. Lo primero que tengo que hacer es evaluar mi función en f de menos 1. Vamos a poner que se enfoque un poquito mejor aquí. Evalúo o encuentro f de 1, f de 1. F de 1 es igual, mi función f es esta. F de 1 es igual a 1 más 1. Entonces f de 1 es igual a raíz de 2. Yo lo que voy a encontrar ahora es a g evaluado en raíz de 2. Y mi función g es la siguiente. Voy a tener entonces 1 más 1 sobre raíz de 2. Aquí voy a sustituir raíz de 2. Entonces g de raíz de 2 será igual, aquí agrego un 1 y multiplico cruzado y denominador le voy a tener raíz de 2 más 1 entre raíz de 2. Y esa es la evaluación de esa expresión. Voy a pasar acá, siempre trabajando con mis funciones aquí. Miren, suscríbanse al canal, recuerden suscríbanse. Si está viendo este video, suscríbete y luego sigue viendo el video. Miren, entonces aquí vamos a resolver esta. Tengo que calcular primero g de 4. G de 4, mi función g es esta, va a ser 1 más 1 sobre 4. Entonces g de 4 será igual a, que agrego un 1, voy a tener 1 por 4 son 4, más 1 entre 4. Entonces g de 4 es igual a 5 cuartos. Entonces aquí
f, yo voy a encontrar f de 5 cuartos. Fíjense acá, f de 5 cuartos. F de 5 cuartos es mi función f, es la siguiente aquí, esta, que es x más 1. Entonces f de 5 cuartos es igual a raíz de 5 cuartos menos 1. Vamos a resolver eso. Vamos a tener entonces, aquí agregamos un 1, 5 por 1 son 5. En raíz aquí, que no se me olvide. Perdón, es más aquí, más. No se me saque ese signo de menos, es más, disculpen. Entonces 5 por 1 son 5, más 4 por 1 son 4. Entre 5 por 4 son 5 por 1, perdón, son 4 por 1, 4, ¿verdad? Entonces f de 5 cuartos, f de 5 cuartos será igual a lo siguiente. Aquí vamos a tener 5 más 4 son 9, entre 4, sacamos raíz cuadrada de ambos, entonces f de 5 cuartos será igual a 3 medios. Y ese es el valor o la evaluación de esa función. Vamos acá. Aquí yo tengo que componer la función primero. Y es algo totalmente diferente. Voy a componer la función g o f. Entonces, g o f es lo mismo que yo decir g evaluada en f de x. Vamos claro. Entonces, g evaluada en f de x es lo siguiente. Es decir, la función g mía es 1 más 1 sobre x. Entonces, donde quiera que esté x aquí, la voy a cambiar por la función g de x. Entonces voy a tener 1 más 1 sobre raíz de x más 1. Fíjense esta vaina. Una locura. Entonces, miren, aquí, vamos a copiar esto de nuevo aquí. Ya yo tengo esa función. Ahora yo voy a encontrar, a evaluar esa función en 3, ¿verdad que sí? Es decir, donde quiera que esté 3, voy a reemplazarlo. Donde quiera que esté x, voy a reemplazarla por 3. Que eso de ahí es lo mismo que yo decir g o f, lo voy a cambiar aquí por conveniencia. Es de 3. Entonces, aquí voy a tener 1 más 1 sobre raíz de 3 más 1. ¿Se fijan? Déjame ver si se está viendo ahí bien. Sí, se está viendo claramente ahí. Bueno. Entonces aquí voy a tener que eso es igual a 1 más 1 sobre raíz de 4. Vamos a seguir por aquí. Eso será igual a 1 más 1 sobre raíz de 4, que es 2. Y eso será igual a, aquí agregué un 1, va a ser igual a 2 más 1 sobre 2, que va a ser igual a 3 medios. Bueno, seguimos acá con el ejercicio 15. En el ejercicio 15 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que encontrar la composición de g o f. G o f es lo mismo que yo tener g evaluada en f de x. ¿Verdad que sí? Entonces g evaluada en f de x es igual a la función g, que es, mi función g es 1 más 1 sobre x. Y aquí donde está x voy a reemplazarlo por mi función f, que es raíz de x más 1. Entonces voy a tener 1 más 1 sobre raíz de x más 1. ¿Verdad? Ya yo tengo mi composición g o f. Entonces la voy a evaluar en 12. Espero que se vea bien ese 12. Es decir, donde quiera que esté x, la voy a reemplazar por 12. Eso va a ser igual a 1 más 1 sobre raíz de 12 más 1. ¿Van conmigo? Entonces aquí vamos a tener 1 más 1 sobre raíz de 13.
Si nosotros vamos a seguir por aquí, hacemos esas operaciones, aquí agregamos un 1 y vamos a tener raíz de 13 más 1 sobre raíz de 13. Y esa es la evaluación de esa función. Y aquí vamos a... Primero tenemos que calcular aquí en este f de 8. Vamos a calcular f de 8. F de 8 es igual a la raíz de 8, porque mi función es x más 1. Donde está x voy a poner 8. X es 8 más 1. Se ven aquí. Entonces raíz de 8 es... f de 8 es igual a raíz de 9 y eso es igual a 3. O sea, f de 8 es igual a 3. Es lo que me dice aquí. Ahora bien, yo voy a determinar g de 3. Eso es como yo tener g de 3 ahora. G de 3 es igual a 1 más 1 sobre 3. Donde está x, reemplazo el 3. Entonces, g de 3 es igual, aquí agrego un 1, voy a tener 1 por 3 son 3, más 1 entre 3. Entonces g de 3 es igual a 4 tercios. Espero que estén entendiendo. Estos videos son chulos. O sea, esos ejercicios son una chulería, de verdad que sí. Vamos a seguir por acá. Aquí tenemos que calcular primero g de 4. G de 4 es igual, mi función g es 1 más 1 sobre x, pero en vez de x voy a poner el 4. Para evaluar, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a g de 4. Será igual a 1. 1 por 4 son 4, perdón. Más, aquí puedo agregar un 1. 1 por 1, 1. Y eso entre 1 por 4, 4. G de 4 será igual a 5 cuartos. Lo voy a dejar por acá. Entonces, yo voy a encontrar ahora f de 5 cuartos. Pues yo tengo mi función f, que es raíz de x más 1. Entonces, en vez de x voy a poner 5 cuartos más 1 para hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad que sí? Entonces, miren, f de 5 cuartos, vamos a tener por acá, es igual. Aquí yo puedo agregar un 1 y voy a tener 5 por 1, 5. Recuerden la raíz, 5 por 1, 5. Más 5 por 4 por 1, 4. Y eso entre 4 por 1, 4. ¿Verdad? Entonces, f de 5 cuartos será igual a la raíz de... Aquí vamos a tener entonces 9 sobre 4. Si calculamos raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador, o sea, f de 5 cuartos será igual a 3 medios. Vamos a encontrar la función compuesta g de f, g o f. Miren, yo, para más rapidez, ¿verdad que sí? G o f, yo estoy trabajando con la misma función, yo lo que tengo aquí es g o f, yo voy a tomar esa misma. G o f, claro, porque hay que simplificarse la vida, claro. G o f, que ya yo la tengo lista por acá, es igual a 1 más 1 sobre raíz de x más 1, ¿verdad que sí? Entonces yo lo que voy a encontrar ahora es g o f, pero evaluado en 2. Es decir, donde quiera que esté x voy a reemplazarla por 2. Y eso será igual a 1 más 1 sobre la raíz de 2 aquí, más 1, ¿verdad? Y eso será igual a 1 más 1 sobre la raíz de 3. Vamos a seguir por acá. Vamos a tener aquí, agregamos un 1 y vamos a tener 1 por raíz de 3 más 1 y eso entre raíz de 3. Y así terminamos este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones.